creyente, You as a believer, como hijo de Dios, as a child of pueda God, entrar a la presencia de enter into Dios. the presence of God. Esto de aquí me revela un principio, It reveals to me a que no podemos ver cosecha that we cannot see si no hay un harvest sacrificio primero, if there's not a si no hay sacrifice una first, muerte primero. if there's no death first. Alguien tiene que ser enterrado. Déjeme decirle Let me tell que you caminar bajo la gloria de Dios that hay que negarse a uno you have to mismo deny yourself para poder llevar muchos frutos. to be. Therefore, incredibly, Los escribas y fariseos the scribes and no the se estaban Pharisees, dando cuenta they were not que ellos realizing estaban cumpliendo las fiestas that they were fulfilling the feast en Jesús in Jesus de manera profética. in a prophetic Por way. eso una semilla tiene que ser enterrada. That's why a seed has to be sown. Una semilla tiene que morir. A seed has to Porque die. si la semilla no muere, Because if the seed doesn't no die, puede haber fruto. there cannot be fruit. Usted se imagina el proceso que Can you hay imagine the para process que una semilla for a seed pueda producir. to be able to produce? Primero es pisoteada, First, it has to es be stepped up. enterrada, It has to be buried, como quien dice eliminarla. as if saying eliminating it. Pero cuando está ahí But enterrada, when it's buried, es donde comienza a when it producirse begins to produce una transformación gloriosa en la semilla. glorious transformation in that Esto de seed, aquí me revela un principio, it reveals to me a que no principle podemos ver cosecha that we cannot see si a no hay un harvest sacrificio primero, if there's not a si no hay sacrifice una first, muerte primero. if there's no death first. Alguien tiene que ser enterrado. Somebody has to be buried. Hay una semilla que tiene que ser There's desbaratada. a seed that has to be Hay broken. un cascarón que tiene que ser triturado. There's a cave that has to be Alguien dice broken. amén en esta hora. Somebody say amen. Hay promesas There's promises que antes de that cumplirse, before they're fulfilled, alguien tiene que ser quebrantado. someone has to be broken. Alguien dice amén en esta hora. Somebody say amen. Por eso hay que prestar atención That's why we must pay attention cuando Dios habla de gloria. when God speaks of glory. Porque solo los que entienden el sufrimiento y el Because sacrificio only those that son understand the aquellos suffering que and the pueden sacrifice comprender la are the gloria. ones that can comprehend the Porque glory. no puede haber una manifestación gloriosa Because there cannot be a si alguien manifestation no of está glory. dispuesto a morir. If someone's not Si willing to alguien no die, está dispuesto a if sacrificarse. someone's not willing to sacrifice Alguien dice amén en themselves, esta hora. somebody say amen. Jesús fue la primicia, Jesus was the first fruit, la semilla sembrada. was the seed that was sown. Yo me atrevo a decir I dare to say que todos los que están aquí, that all of you here que han experimentado la presencia de Dios en niveles profundos, that have experienced the presence of God in deep levels, saben que ha No. costado. that it has cost you. Saben que experimentar la presencia de Dios a una dimensión, amado hermano, fuerte y poderosa, You know that to experience the presence of God in a strong no es way, nada fácil. it's not easy. No podemos ver solamente quizás los beneficios We cannot only see the benefits de tener la presencia, of carrying the presence, de andar bajo la gloria de of Dios. walking under the glory of Déjeme God. decirle Let me tell que you caminar bajo la gloria de Dios that to walk under the glory of es God un sacrificio. is a sacrifice. Hay que entregarse, You have to surrender. hay que rendirse, You have to surrender. hay que negarse a uno You have mismo to deny para yourself poder llevar muchos frutos to be able to carry many y fruits, poder vivir lo que significa el Pentecostés. to be able to live what it means Si Pentecost. pensamos solamente en el If Pentecostés we only think of Pentecost como en el tiempo as in the days donde todo se tiene que dar, where everything has to be donde given, viene la where manifestación del Espíritu the Santo, manifestation of the Holy Spirit comes, ignorando ignoring el sacrificio que hay que hacer the sacrifice we must do para vivir esa to manifestación. live under that Por eso me manifestation. impresiona lo que Jesús That's what hizo. I'm very impressed by what Jesus Mire, did. cuando Jesús muere, When Jesus dies, que dice la Biblia the Bible says que se tenía que entregar la gavilla el día siguiente después del that the sábado. harvest had to be given the day after on Saturday. Si los calculamos, estaríamos hablando del domingo. If we calculated, we would be talking Porque about dice Sunday, específicamente because it specifically en la says escritura, in Scripture, usted lo puede buscar detenidamente en You can Levítico search it slowly. 23:15 en su hogar. Leviticus 23 verse Ahí 15 se in narran your todas home, las fiestas. you will see ¿Qué día all the tocaba feasts, cada una?
what day it was each feast. Y el día donde se presentaba la gavilla And the day where it was presented, era el día después del sábado. it was the day after Saturday. Aleluya. Y es interesante And it is interesting porque ese día justamente because that day era el día donde Jesús estaba resucitando was the day that Jesus was de resurrected entre los muertos, among the dead. que la tumba no lo pudo The sostener, tomb could not contain it, indicando de que el sacrificio fue aceptado. indicating that Y sacrifice como was el accepted. sacrificio fue aceptado, And because the sacrifice was ahora accepted, toca los frutos, now you ahora see the toca fruits. los beneficios, Now you see the benefits. ahora toca el resultado. Now you see the results. No hay una cosa más dura There's nothing more cuando tough nosotros como creyentes that when us as no believers, podamos vivir we cannot bajo live ciertas promesas under certain que ya han promises sido pagas por nosotros, have already been paid for us. que tenemos que vivirla y That we experimentarla. must live and Por eso Jesús le experience them. digo, no salgan de That's why Jerusalén, Jesus said, do not get out of esperen al Jerusalem. Espíritu Santo, Wait for the Holy porque Spirit. ya yo pagué por lo que Because I've already viene. paid Ya for yo what's me coming. sacrifiqué por I lo que already viene. sacrificed myself for Jesús what's coming. rompió el Jesus velo broke the para veil que usted como so that creyente, you as a believer, como hijo de Dios, as a child of pueda God, entrar a la can presencia de enter into the Dios. presence of God. Pero no hay cosa más But tremenda there's nothing more cuando la miraculous. puerta está abierta, that when the door is open, cuando tenemos el privilegio, we have the privilege, pero no hay anhelo de entrar, but there's no desire to enter. de algo That's something que ya fue pagado. that's been already paid for. Hay beneficios There's benefits que están ahí that are already there por el sacrificio de Jesús due to the sacrifice of Jesus para aquellos que creen. to those who believe. Hay algo, mire, hay unas características poderosas acerca There's a de- powerful characteristic del capítulo 2 de los in Hechos. chapter 2, Acts 2. Y es que los que creyeron, los que estaban esperando la promesa, Those who believed, that were waiting on the promise, estaban esperando con una actitud correcta. they were waiting with the right attitude. Lo voy a repetir. Let me repeat again. Estaban esperando con una actitud They were correcta. waiting with the right attitude. Mire, hay una diferencia There's a difference de alguien que es un agricultor of someone who's in agriculture y espera cosecha, and he waits for the a harvest. alguien que quizás está en la ciudad, no trabajó la siembra That someone who maybe is in the city, he didn't work the y harvest, también espera frutos. and he's also waiting for Eso fruits. se ve muy claro en mi país. You see that very clearly in my Hay country. gente que vive en los campos, There's otros que people viven that en la live in the ciudad. countryside, others live in the city. Yo y mi familia, mi padre vivíamos en la ciudad, My family and I lived in the pero city, nosotros teníamos que esperar but we had to wait a que la gente que vivían en los campos, los agricultores, for the people that lived in the countryside, the trayeran agricultures, las cosechas a la ciudad para to bring the venderlas harvest to the city y to sell nosotros it to poder us, beneficiarnos de esos frutos. and we could benefit from their fruits. Nuestro único trabajo era ir a quizás a la bodega, al Our only job supermercado, was maybe go to the comprar supermarket, lo to the que grocery necesitábamos store, y ya. buy whatever we needed, and that Pero was el que it. trae esos frutos del campo But the one who brings the fruits tiene from que the countryside trasnocharse, has to Ti- spend nights, tiene que trabajar la tierra, has to harvest the tiene land, que escoger buenas semillas, has to choose, tiene the que darle seed, dedicación, has to give it dedication, tiene que cuidarla. has to take good care of it. Tiene, amado, que esperar a que comiencen a salir quizás los arbustos, los árboles, las plantas, It has to wait for the trees to come out y esperar los frutos y con la delicadeza and wait necesaria for the plants and the para fruits entonces necessary tomarla y llevarla a la ciudad. so that then they could take it to the city. Eso yo lo veo como Jesús. I see that like Jesus, Aleluya, el que está haciendo el trabajo mayor the one that's doing the greater job para que otros se beneficien, for others, para so others que can otros benefit, puedan recibir esos so frutos. that others can receive those Por fruits. eso yo quiero dejarle algo claro en esta noche. I want to make something A clear veces el tonight. enemigo va a venir a atacar tu mente y tu Sometimes the corazón. enemy is going to come and attack your A mind and your veces viene a heart. atacar hasta tu identidad. Sometimes he's going to attack your Pero identity. algo que tú tienes que tenerle claro al But enemigo something that you have to be clear es de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. is that what Jesus did Que at the cross cuando of Él Calvary, murió y resucitó, when he died and he te resurrected, dio derecho he gave you the a right accesar He gave you the a right to cosas access sobrenaturales, to a supernatural things, accesar al poder de to have Dios, access to the a power of accesar God, cosas gloriosas to que have dice amén access esta to hora. glorious things. Somebody say amen. Y lo bueno de esto, amado, The good thing about this que esto es para todo el que cree. is that this is for all who believe. ¿Alguien me escuchó? Did you hear me? Esto es para todo el que This cree. is for everyone who believes. Mire, se lo voy a poner de esta forma para tratar de externar la idea Let que me quiero make it clear transmitir. for you so that I can externalize this idea. Es como cuando usted paga una entrada, qué sé yo, It's as if when you pay the entrance of a bueno, como
de un resort en República of a Dominicana. resort in the Dominican Republic. Hay una palabra clave que uno se fija en los resorts There's a key word that you see in the resorts, y es que diga all inclusive. and is that it says all inclusive. All inclusive All significa inclusive means que en el pago original that in the original payment, está incluido todo lo que adentro hay. everything that's in that packet is included. Restaurante, Restaurant, el buffet, the buffet, la piscina, the pool, la playa, the beaches, las toallas. the towels. Cuando alguien ignora eso, When somebody ignores that, puede estar adentro, they could be inside, pero se puede estar perdiendo de muchos beneficios que hay adentro. they could be missing on Por eso le decía al things that are principio inside. que el That's why I told you in the beginning conocimiento es importante. that the knowledge is very La important. revelación es importante. The revelation is very Porque cuando important. usted camina con revelación, Because when you walk with usted sabe revelation, accesar cosas que te tocan por you derecho. know how to access things Porque alguien that pagó pertain por to ti. you Alguien puede by alabar a right. Dios. Aleluya. Because somebody paid it for you. Hallelujah. Cuando usted entiende eso When you understand that, y usted sabe que you know quizás su hogar o su familia that maybe your home, your está family pasando un momento difícil, is going through a usted difficult se time, mete al mundo espiritual you get into y the puede spiritual agarrar world, promesas de and you Dios. can grab the Alguien promises puede of alabar a God. Dios en esta noche. Somebody praise God. El camino está abierto. The path is open. La puerta está abierta. The doors are open. Jesús la abrió. Jesus opened it. Pero hacen falta But it is missing personas que lo crean. people who believe. Dice la Biblia que habían como 120 The Bible says there was around esperando 120 la promesa. waiting on the promise. Usted sabe que cuando Jesús fue a ascender dice que habían como 500. You know that when Jesus ascended, there was around 500. Pero en aquel lugar que Jesús dio instrucciones, But in that place where Jesus gave habían como instructions, 120 it was only 120. confiando, Trusting, esperando waiting, el momento de el advenimiento de la promesa. the moment of the advent Por eso of the promise. yo llegué a una conclusión That's why I came to a que conclusion no es la forma en cómo oramos, that it's not in the way we pray, sino en la forma en cómo esperamos. but in the way we wait. Cuando usted sabe esperar, When you know how to wait, usted se planta firme, you'll stand firm, confiado que aunque el tiempo tarde, trusting that although the si time Él lo gets late, dijo, Él lo hará. if he said it, he shall do Que it. si Él lo prometió, Él lo va a If he manifestar. promised it, he shall manifest Que si it. Él dijo que te va a llenar de su If espíritu, he said he was going to fill you up usted with his tiene que spirit, creerlo. you have to believe it. Este año hay que entrar con fe. This year we have to enter with faith. Fe en las promesas de Dios. Faith in the promises of God. Fe en el cumplimiento de Faith in Dios. the fulfillment. Fe en la manifestación de Dios. Faith in the Y manifestation of cuando God. usted lo cree, And when you believe usted it, toma la actitud correcta. you take the right attitude. ¿Qué es lo que indica que alguien está creyendo? What does it indicate? Someone's Hacer believing. lo que esos discípulos hacían. To do what the disciples were doing. Permanecían orando. They were always praying. Permanecían unánimes juntos. They were always together. Es decir, que el que creía se juntó con el otro que creía. So the one who believes got united with El the que other one. oraba se juntó con el otro que oraba. The one who prayed got El attached que to the other alababa a one who Dios prayed. se juntó con el otro que alababa a The one Dios. who prays got Porque together cuando with the usted se other one who prays. conecta Because when you con connect personas que están en tu mismo with espíritu, people that are in your same algo se spirit, va a manifestar. something has to manifest. Algo va a ocurrir. Something's Porque gonna donde happen. hay dos o tres en su Because where there are nombre, 2 or 3 in his allí name, Él está. Alguien puede there alabar a he Dios. is. Aleluya. Somebody praise God. Hallelujah. Este es el tiempo This is the time de conectarnos to connect us en un mismo espíritu. in the same spirit. Yo me preguntaba y decía, I asked myself and I would say, wow, qué tremenda unidad tenía la iglesia primitiva. what an amazing unity the primitive church had. ¿Cuál era el éxito de la iglesia primitiva? What was the success of the ¿Por primitive qué era church? tan impactante? Why was it so impacting? ¿Por qué era tan efectiva? Why was it so effective? A pesar de la tanta guerra que recibió, Although they were going through many wars, presiones de toda índole, pressures of all kinds, encarcelamiento, they were incarcerated, amenazas, they were being threatened, muerte. death. Sin embargo, era un avance avasallador. Nevertheless, it was an Una advancement. iglesia indetenible. It was a church ¿Sabe unstoppable. por qué? Do you know why? Porque era una iglesia unida Because it was a en un united mismo church espíritu, in one same spirit, esperando la promesa de waiting Dios, for the promise of God, conectada en oración. connected with Una de prayer. las cosas que tiene la oración One of the things that es que prayer la has oración quebranta is diferencias. that the prayer breaks La differences. oración quebranta lo que nos separa. Prayer breaks what Y separates la us. oración nos une a un propósito. Prayer unites us Nos with a conecta a la purpose. presencia de It connects Dios. us with the Y presence of cuando God. usted se conecta a la presencia And de when you Dios, connect
with the presence Dios of God, comienza a God glorificarse. begins to Dios glorify comienza a Himself. tocar la vida. God begins to Dios touch the comienza a lives. romper cadenas. God begins Dios to comienza a break hacer yokes. milagros. Alguien God puede alabar a begins Dios. to do miracles. Aleluya. Somebody praise God. Y Dios me decía, And God will tell me, Pentecostés, Pentecost, tiempo de las primeras obras. time of the first works. Voy a repetir esto. Let me repeat it again. Pentecostés, Pentecost, tiempo de las primeras time obras. of the first works. ¿Cuáles eran las primeras obras? What were the first works? Unidad. Unity. ¿Cuáles eran las primeras obras? What were the first works? Tenían todo en común. They had everything in common. ¿Cuáles eran las primeras obras? What were the first works? Oración. Prayer. Si algo tenía la iglesia primitiva, Something the primitive church had. era que vivía orando. It was that they would always live Lo praying. voy a repetir. La Let me repeat it iglesia again. primitiva The primitive church vivía orando. would live praying. Y esto me da a entender algo. And this gives me understanding Que si esto comenzó con that oración, if this began with prayer, tiene que seguir con oración. it has to Y continue with tiene que prayer. terminar con And oración. it has to end with prayer. No podemos poner la oración a un lado. We cannot put prayer aside. Ni mirar la oración como una simple añadidura. Nor see prayer La as oración something es that's an parte add-on. céntrica del evangelio. The prayer No se is puede the vivir el essential evangelio part of sin the oración. gospel. You cannot live No se gospel puede without vivir prayer. bajo el poder de Dios sin You oración. cannot live under God's Yo power sé que without prayer. estamos viviendo I know we are living en una generación delicada. in a very delicate generation. En una generación, amado hermano, In a generation, my beloved, que quiere las cosas sin sacrificio. that wants things without sacrifice. Que quiere las cosas fáciles. That wants things very easily. Pero la iglesia que comenzó But the church that began no la tuvo nada fácil. did not have it easy. Tuvo que permanecer They orando had to permanently bajo amenaza. praying Y under cuando les threats. perseguían en un lugar, And when they were being followed, in a tenían place, que salir a otro they lugar. had to go out to another. Pero permanecían orando. But they were always praying. Por eso me gusta mucho esa expresión. That's why I like that expression Que a lot. mientras Pedro estaba encarcelado, That while Peter was la incarcerated, iglesia hacía oración sin cesar por the Pedro. church would pray every day for Peter. ¿Dónde lo estaban haciendo? ¿En un templo? Where were they doing it? In temple? No, en la casa de una muchacha llamada No, Rode. in the house of a woman called Dando a Rhoda. entender Letting it be que la known iglesia no tan solo oraba en el templo, that the church not only prayed in the tenían temple, altares a Jehová en sus they casas. had altars to God in their houses. ¿Sabe cuándo Dios va a manifestar un avivamiento You know when God is going to manifest a revival? indetenible? Undetainable? Cuando aprendamos a hacer en nuestras casas When we learn to do it lo in que homes? hacemos en el templo. Alguien What we dice do amén in en the esta temple. hora. Somebody say amen. Hay personas, There are people. lo digo o no lo digo, Shall I say it lo or digo o not? no lo digo, Shall I say it or not? hay personas que su relación con There Dios are people that their relationship with depende God de los días de culto. Alguien dice amén en depends esta on the hora. day of services. Pero hay Somebody say otros que amen. tienen una relación con Dios tan But there are fuerte others that have such a que strong a ellos no relationship se with les God importa que el culto se acabe. that they don't care if the service Ellos is siguen en over. comunión, They still keep llegan a in su casa en comunión, They get home in conectados communion. a la presencia de Connected with Dios, the presence of con God. hambre por el Espíritu With hunger for the Santo. Holy Spirit. Alguien dice amén. Somebody say amen. La vida cristiana The Christian life es una relación constante, is a constant es una relationship. relación continua. It's a continuous Por eso la relationship. iglesia vivió bajo esa llenura. That's why the church lived in that feeling. Y es interesante And it's very porque interesting esas fiestas because those feasts eran en los primeros días del año judío. were in the first days of the Jewish Todo year. eso era entre el mes de Nisan, All of those were between the month of Nisan, que era el primer mes del calendario judío. which was the first month of the Jewish calendar. Es decir, que Israel It is to say that y la Israel iglesia primitiva and the primitive church comenzó aquel año would begin that en year oración, in prayer, en comunión, in communion, en experiencia con el Espíritu in Santo. experiences with the Holy Pastor, Spirit. ¿cómo es la mejor manera de comenzar un año? Pastor, what's the best way to Lleno de start la a year? presencia de Dios, Filled with the Holy conectado al Spirit. Espíritu Santo de Connected Dios. with the Holy Spirit. Este es el tiempo This is a de time que si esa relación con el Espíritu Santo that if that relationship with se the ha Holy roto, Spirit se ha dañado, has se been ha broken, desconectado, has been que disconnected, usted pueda decir en esta noche, that you can say si tonight, algo quiero pedir para este nuevo there's año, something I want to es ask for al this new Espíritu year, Santo de is Dios, the Holy es Spirit of andar God, con la presencia de is Dios, to walk es with the estar presence of God, conectado al Espíritu is to be Santo. connected to the El Holy que Spirit. comience el año con Dios Whoever starts the lo year va a with God caminar en victoria, is gonna walk in lo va a victory. terminar en victoria. He's gonna Alguien puede finish it. adorar bien esta hora. Somebody praise God. Caminar con Dios To walk with God debe de ser shall be el anhelo de cada the creyente. desire of everyone. Yo le decía al Espíritu Santo, I would tell the Holy Spirit, este año yo quiero comenzarlo contigo. this year I want to start it with you.
quiero comenzarlo estando en comunión I contigo. want to start it being in communion with Que mi you. relación contigo sea fuerte. That my relationship with you Que may be yo no strong. comprometa mi relación contigo con nadie. That I do not compromise my Ni relationship con with nada. you, with nobody or Que yo pueda nothing. tener esa comunión sólida con That el I can have Espíritu a Santo de Dios. solid communion with God. Poniendo al Espíritu Santo en primer Put the lugar. Holy Spirit at first Por place. eso Jesús se lo dijo claro. That's why Jesus said it clearly. Yo tengo que primero sembrar la semilla. First I have to sow La the semilla seed. tiene que morir. The seed has to Pero si die. la semilla muere y es aceptada la ofrenda, But if the seed dies and the offering is pues viene la accepted, cosecha. well, the harvest Viene el comes. Espíritu Santo. The Holy Spirit Viene la comes. llenura. The filling of Y God cuando comes. viene el Espíritu And Santo when de the Dios, Holy Spirit comes, entonces viene el avivamiento. then revival comes. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es el promotor del is the avivamiento. promoter of the revival. Cuando el Espíritu Santo está, When the Holy Spirit is there, aunque haya oposición, las cosas se dan. although there's opposition, things are given easily. Mire qué tremenda cosecha. See how a great harvest. Pedro da su primer sermón Peter gives his first sermon, y se convierte en más de 5,000. and more than 5,000 convert. ¿Alguien dice amén en esta hora? Somebody say amen. Mire, el Look. que está conectado a la presencia de Dios Whoever's connected with the presence of God no necesita de mucha motivación. does not need a lot of motivation. Repito, Let me repeat. el que está conectado al Espíritu Santo Whoever's connected with the Holy Spirit no necesita de mucha motivación. does not need a lot of motivation. Usted sabe que yo le he dicho muchas veces, muchas prédicas, You know, I've told you many times que estamos viviendo en un tiempo that we are living in a time donde la gente tiene las emociones a flor de piel. where people have their emotions under Por their skin todos los procesos que hemos vivido, pandemia, because enfermedades, of all the processes we've been through, como que la pandemic. humanidad es bien sensible sicknesses. emocionalmente. It seems like the human race is Pero very déjeme sensitive. decirle algo. But let me tell you El que something. vive en la presencia de Dios The one who lives in the presence no of God depende de sentimiento ni de does not emociones. depend on their feelings nor Depende emotions. de la presencia de Dios. Depends on the presence Tiene of God. firmeza. It has firmity. Camina con It firmeza. walks firmly. Camina fortalecido. Walks strengthened. Mire, en estos días, In these days, la mayoría saben the majority of you know que mi esposa y yo tuvimos que viajar a Massachusetts that my wife and I had to travel to Massachusetts para atender una circunstancia que repentina. to attend a circumstance that was repentant. Un familiar A de la family member familia of the family de momento enferma suddenly gets sick de una forma grave in such a very bad y way. en cuestión de poco tiempo And in matter of minutes time, comienza a decaer su salud he begins to decay y muere. and he dies. Estuvimos ahí en familia We were there as a family. apoyándonos, We were supporting each haciendo other, lo que la familia debe de hacer como doing what familia, a family is supposed to do, unirse. to unite. Pero recuerdo que en medio de ese transcurso But I remember in the middle of all of that, a mí me tocaba predicar en una iglesia I had to preach at a church de un pastor amigo que me había invitado a predicar of a pastor that's a friend that had invited me to preach antes de imaginarnos que todo esto iba a pasar. before imagining that all of this was going to Pero happen. sucedió en el mismo momento But it happened during the same time donde me tocaba predicar. that I had to preach. Y a pesar de que estábamos en medio quizás de este momento de dolor, And although we were going through this moment of pain, yo sabía que tenía que llevar el mensaje. I knew I had to carry the message. Y mi esposa And my wife y yo estuvimos And como I- 1 hora y media were about 1 hour and a half en el momento del velorio, in the time of the viewing, donde gran parte de la familia estaba reunida. where the majority of the family was Habían reunited. llegado gente de diferentes estados. Many people from different states had Habían come. llegado personas de diferentes congregaciones conocidos. People from different congregations. Eso allí estaba lleno. That was full. Pero en medio de ese ambiente, But in the midst of that nosotros ambiance, tuvimos que despedirnos we had to say farewell y ir a 1 hora de distancia and travel an hour at a porque distance teníamos que llevar el mensaje de Dios. because we had to carry the Y message yo of me he God. sorprendido de algo en mi vida. And I was Y surprised es at que something in my life. muchas veces en momentos cruciales, contrarios, difíciles de And mi it's vida, that many times of crucial times me in ha my life, tocado ir a llevar la palabra de Dios. I've had to take the word of En una God.
ocasión tuve que dejar a mi esposa, In one occasion, I had to leave my wife, dando a luz a Hannah giving birth to en Hannah un parto de riesgo, in a birth that was very risky, donde apenas solo tenía 24 semanas de gestación. where she was only 24 Y ese weeks of mismo día me gestation. tocaba And predicar. that same day, I had to Y preach. cada vez que yo le hablo al Señor And every time I speak to the Lord, para saber si Dios me da el chance de quedarme, de no predicar, to know if God's going to give me the chance to Dios stay or siempre me not dice, preach, ve y predica. God always tells me, go and Que preach. cuando tú atiendes lo mío, That while you assist yo what's atiendo mine, lo tuyo. I assist what's yours. Y en múltiples ocasiones And in multiple me ha occasions, tocado predicar en circunstancias así. I've had to preach in under Recuerdo those una vez circumstances. que un sábado amaneciendo para domingo, I remember one time, a a la Saturday pastora to le da un Sunday, dolor terrible. the first lady had a terrible pain. Que cuando mi esposa me dice, llévame al hospital, That when my wife says, take me yo to le the hago hospital, caso porque ella es bien resistente al dolor. I listen to her because she's very resistant to Ella bajo pain. dolor terrible hace She was under a quehaceres, terrible pain, and cocina y no she'll se do her queja, se queda chores, igualita. and she'll be Pero like, cuando nothing's ella me happening. dice, llévame al doctor, But when she says, take me to the yo le hago doctor, caso porque entiendo que el asunto es serio. I listen to her because I understand it's serious. Y ese día And yo that same la day, llevé y le dije, bueno, es domingo, I took her and I said, well, te it's voy a dejar en Sunday. el hospital, me tengo que ir para la I'm iglesia. going to leave you at the hospital. I got to go to Y church. yo comenzando a predicar, And as I began to preach, recibo un mensaje del hospital I received a message from the hospital que dice, hemos iniciado la operación. that says we have begun Y surgery. yo dije, pero ¿qué operación? And I said, what surgery? Es decir, que a mi esposa le estaban operando en ese It momento, is to say that they were doing mientras yo surgery on my estaba wife comenzando la prédica. as I began Y preaching. yo he aprendido And I que learned cuando es hora de predicar la palabra that de when Dios, it's time to preach the hay word que of God, poner los sentimientos a un lado you have to put your y feelings entender el aside compromiso que uno tiene and con Dios. understand the commitment that you have with Mire, God. lo voy a decir claro. Let me say it Si clearly. usted quiere ver la gloria de Dios en este camino, If you want to see the glory of God va a in this tener pathway, que poner los sentimientos a un lado You're gonna have to put y your decirle al feelings Espíritu aside Santo de Dios, and tell the Holy yo Spirit of te God, voy a obedecer, I'm gonna obey yo you. te voy a honrar, I'm gonna honor yo you. te voy a alabar, I'm gonna praise yo te you. voy a servir. I'm going to serve you. Alguien dice amén. Somebody say amen. ¿Cuánto no dio Jesús por nosotros? How many God hasn't done for us? Jesús lo dio todo. He gave it all for us. Dios le está llamando God is calling a personas decididas people who decide, como esos discípulos as these disciples que did, dijeron, de aquí no nos vamos that said we won't leave this place hasta que no recibamos la promesa. until we don't receive the ¿Se promise. atrevería usted decirle al que está a su lado? Would you dare to tell your neighbor, Esa promesa es para ti. that promise is for you? Dígaselo con fe. Esa Say with promesa faith. es para ti. That promise is for you. Esa promesa es para That nosotros. promise is for us. Esa promesa es para el que cree. That promise is for those who believe. Si Él ya lo pagó, If he already paid for, ¿por qué no recibirla? why not receive ¿Por it? qué no disfrutar de esa Why promesa? not enjoy that promise? ¿Por qué no tener ese privilegio de tener comunión con el Espíritu Santo de Why Dios? not have that privilege of having communion with the Holy Spirit? Vivir en la presencia de Dios To live in the presence of God es lo más glorioso que usted puede tener. is the most glorious thing you can have. El Espíritu Santo no es cualquier cosa, The Holy Spirit is not just anything. no es cualquier persona. It's not just any person. Sí le voy a decir, I will tell you, caminar con Él walking with Him no es fácil, is not easy porque eso implica que usted va a tener que negarse a sí mismo because that implies you have to deny yourself y decirle al Espíritu Santo, and tell the Holy Spirit, guía mi vida, guide my life, dirige mi vida, guide my life. soy tuyo, I am yours. tú eres mi dueño, You are my owner. haz tu voluntad en Do mí. your will in me. Como dijo Jesús, Just like Jesus el que said, quiera venir en pos de mí, whoever wants to come with me, niéguese a sí mismo, deny yourself, tome su cruz take up your cross, y sígame. and follow me. Es decir, It is to say, la parte principal de este the mensaje principal part of this message es cómo vamos a entrar is how are we going to enter a este nuevo año. to this new year. Los discípulos en su nueva temporada The disciples in their new phase como iglesia as a church, entraron orando. they entered praying. Qué tremendo cuando nuestra vida de oración How amazing when our prayer life es restaurada. is restored.
Voy a decir esto, amado, I'm going to say this para que usted entienda so that you understand lo que está latiendo en mi corazón ahora mismo. what is beating in my heart right now. Usted sabe que cuando usted tiene una vida de oración, de comunión con el Espíritu Santo, You know, when you have a prayer life of communion with the Holy todo Spirit, tu ambiente es saturado por Él. all of your environment is saturated by Him. Yo he ido a hogares I have been to places que yo no tengo que preguntar where I don't have to ask si en esa casa se ora. if someone prays in that house. Usted lo siente en el ambiente. You feel it in the atmosphere. ¿Alguien me escuchó? Did you hear me? Usted lo siente en el You ambiente. can feel it in the Porque el atmosphere. ambiente se satura Because the atmosphere por la saturates presencia de Dios. with the presence of God. Cuando usted levanta un altar a Jehová en su hogar, When you raise up an altar to God el in your home, Espíritu Santo dice presente. the Holy Spirit says, I'm present. Se lo voy a poner de esta manera. Let me put it this way. No es It's not que hay un lugar específico that there's a specific place que sea más santo que otro, that's holier than another. sino que cuando tú honras a Dios en un lugar, But when you honor God in a place, Dios se manifiesta en ese lugar. God manifests in Y that cuando place. Dios se manifiesta en el lugar, And when God manifests in that place, ese lugar se convierte santo. that place is Ese consecrated. lugar se purifica. That place is Por purified. eso la sensación de Jacob That's why the sensation of en Jacob su desierto, in his desert, cuando él ve la visión, when he sees the vision, fue decir qué terrible es este lugar. he said, what a terrible place this is. Pero no era terrible antes. But wasn't it terrible Yo before? puedo imaginar que Jacob llegó ahí quejándose. I can imagine Jacob got Pero there cuando complaining. Jacob entendió But when Jacob que understood aquel desierto no era un simple desierto, that desert was not a que simple Dios desert, había pisado aquel lugar, that God set his él foot on that entendía que place. todo el lugar estaba He saturado de la understood gloria, that whole place was saturated of the saturado de glory. la presencia de Dios. Saturated of the Y presence of cuando Dios God. está manifiesto en un lugar, And when God manifests in a place, cualquier cosa puede pasar en ese anything can lugar. happen there. La gloria de Dios se The mueve. glory of God moves. El ambiente tiene que The cambiar. atmosphere must change. Por eso recuerdo un amigo mío. That's why I remember a friend of Cuando yo mine. comencé el ministerio, When I began my aquel ministry, muchacho se convirtió recientemente the boy had only y converted. llegó con una hambre por Dios tan And fuerte he was so hungry for God que ese muchacho se tiraba en el altar a orar. that boy would throw himself on the altar to Y pray. yo podía verlo pasar 5, 6, 7, 8, 9 horas And I could see him 5, 6, 7, 8, 9 hours orando en un altar. praying on the Y yo me altar. preguntaba por dentro, And I would ask myself ¿y inside, qué será que este muchacho habla con Dios en tantas horas? what does this boy speak with God so many Yo hours? pensaba como piensan algunos, I would think like others think, que dicen, ¿y qué usted le puede decir a Dios en 5 horas? that they would be like, what can you tell God in 5 hours? Pero ese muchacho pasaba horas y horas But that boy would be spending time with God hours and y hours. se convirtió a Cristo con una pasión tan fuerte And he converted God with such a passion que en su casa that in his house, él agarró su habitación he grabbed his room y sacó todo lo que él tenía, and he took out everything he had, sacó la cama, took out his bed, acomodó el piso he accommodated the floor, y consagró su habitación and he consecrated his para Dios. bedroom for God. Nadie podía entrar en zapato a su cuarto. Nobody could enter that bedroom with El their que shoes entraba a on. su cuarto tenía que entrar a orar. Whoever entered that bedroom had to enter to Y pray. fue algo interesante porque nosotros no habíamos visto en ese entonces eso. And it was very interesting because I had never seen that Yo before. recuerdo que él me invitaba a su casa I remember he would invite me to porque his éramos house amigos. because we were friends. Y cuando yo iba, And when I would go, que iba a entrar, me decía, hey Jeremías, that I was about to enter, he would say, hey, quítate Jeremiah, los zapatos. take your shoes Tú off. vas a entrar a un lugar santo. You're going to enter a holy Aquí place. está la presencia de Dios. Here the presence of God dwells. Usted va a entender lo que le decía hace unos minutos, You're going to understand what I told que you no es que hay un before, lugar más santo que otro. that there's no holier Pero place than cuando usted another. honra a Dios en un lugar, But when you honor God in a Dios place, se manifiesta en ese lugar. God manifests Y in the donde place. Dios pisa se hace santo. And where God sets his foot Se is holy. purifica ese lugar. That place is Yo purified. le testifico I que al testify instante que yo entraba a that ese the cuarto, moment that I enter into that room, yo sentía un caliente I que me felt a arropaba. heat that Mire, would surround me. salía del cuarto I would come out of the y room sentía el ambiente diferente. and I felt the atmosphere was Y different. era una casa And there was a house donde el hermano de él where his brother era inconverso, was not a believer, pero él era cristiano. but he was a Christian. Usted hacía conexión con la cocina. So he would do a connection with the Usted kitchen. estaba en la cocina, You would be in the sentía kitchen, un ambiente diferente. you feel a different atmosphere. Entraba al cuarto You enter the y room, sentía otro and you ambiente. will feel another Un caliente atmosphere. que arropaba a uno. A heat that Yo was surrounding. pude ser testigo I was able to que witness cuando uno estaba en ese lugar, that when you were in that place, yo no sé qué había, pero uno lo que sentía era llorar. I don't know what was there, but I went Como to que cry. algo te
It quebrantaba. was like something would break you. Eso fue tan tremendo That was so amazing que hasta un joven that even a young man, amigo de nosotros se estaba burlando, a friend of us, was mocking us, diciendo, se está escuchando muchos comentarios del cuarto de Mario. saying, "Oh, there's a lot of comments going around about Yo quiero the ir para allá para Mario's averiguar room. si es verdad lo que está pasando Let me ahí. go over there and see if Y yo that's le dije, real." varón, no te burles. And I told him, Yo "Boy, he don't entrado a laugh. ese cuarto, ahí se siente algo I've been fuerte. in that room and you can feel Es something más, yo voy strong there." contigo, me dijo él. Matter of fact, I go with you, Yo he dije, no, said. relaje, muchacho. And I said, "Stop Y él playing." decía, yo soy hombre de oración también. And he would say, "I'm a man of Y prayer yo le dije, too." ok, está bien, pues vamos. And I said, "Okay, Y let's yo lo go." dejé entrar adelante. And I let him enter first. Mire, Dios me es testigo. God is my Cuando witness. ese muchacho puso el primer pie, When that boy put his first foot, amado, así mismo cayó al piso desmayado. Brum. same way he fell down on the floor. Duró, amado, Fainted. casi una hora en el piso que no podía He levantarse. lasted almost 1 hour on the floor. He couldn't get up. Estaba saturado por la He presencia was de Dios. saturated with the presence of Yo God. vi personas inconversas I saw people that que were cuando non-believers, entraban a ese that when lugar they entered that place, comenzaban a los demonios manifestárseles the demons would y begin to manifest. comenzaban a llorar And they would begin to y cry. a ser libres por el poder de And Dios. to be set free by El the que power entraba of God. con cadenas salía libre. Whoever had chased ¿Qué was estoy broken. diciendo con esto? What am I telling you No with es this? el lugar lo que hace la diferencia. It's not the place Es that que does en the el difference. lugar esté Dios metido. Is that in the place Que esté God metido la dwells? presencia de That Dios. the presence of God Si dwells there. algo If hay que something asegurarse en este año have to es assure que la this presencia de Dios que esté en esta iglesia Is that the presence of God esté is in metido this en tu church. casa, Is in esté your metido en house. tu carro, Is in your esté car. metido en tu vida, Is in your esté life. metido en tu familia. Is in your family. Alguien puede alabar a Dios. Somebody praise God. Que usted se atreva That you dare a sacar lo que sea to bring out whatever it is por su compromiso con el Espíritu because of your Santo. commitment with the Holy Spirit. Este es el año This is the year de las primeras obras, of the first works, de volver a ese primer amor, of going back to that first de love, volver a esa dimensión de oración, going back to that first de dimension, volver a esa comunión con el Espíritu going Santo, back to that communion with the Holy de Spirit, volver a esa pasión por el Espíritu Santo. of going back to that passion of the El Holy Spirit. diablo ha querido meter una mentira The devil has been wanting to plant a a muchas lie iglesias, a muchos lugares, to many churches, many places, hacer pensar to make them think que tener comunión con el Espíritu Santo, that to have communion with the Holy con Spirit, un ser que usted no puede ver físicamente, with a being that you can't see es physically, algo anticuado. is something Pero antique. déjeme decirle, But let me tell Él es you, real. He is real. Él es real. He is real. Él es real. He is real. Él es real. He is real. Y Él quiere comunión con su And he pueblo. wants communion Él quiere with his comunión people. con su iglesia. wants communion with Y his yo sé church. que aquí hay gente And I know there's que people van a here. entrar en este año They're going to enter this year bajo esa pasión por el Espíritu Under that Santo, passion for the con Holy ese Spirit. amor por la With that oración, love for con prayer. ese deseo de hablar con Dios. with that desire Mire, si to usted speak tiene with que God. preparar una esquina en su casa, If prepárela. you have to prepare a corner in your house, Si prepare usted it. tiene que crear un poco de espacio If you have to create a little bit of space para volver a entrar en esa dimensión de oración, for you to go back and enter into that dimension of prayer, hágalo. do it. Alguien decía, Somebody would say, la gente the people que no tiene tiempo para el Espíritu Santo, that don't have time for the Holy Spirit en realidad really, está mal usando su tiempo. they are not using well their time, Porque eso indica que estás ocupado demasiado en otra cosa because that indicates that you are so busy doing other y things no le estás dando prioridad a la presencia de and you're Dios. not giving priority to the presence of God. ¿Qué tan real es esto? How real is this? Escuche esto y nunca se le olvide esto que voy a decir. Listen to this and never forget this. Lo que usted se tome en serio, What you take up seriously, Dios se lo tome en serio. God takes up very Si seriously. usted le dice a Dios, If you tell God, te voy a dedicar 2 horas diarias, I'm going to dedicate 2 hours Dios se daily, tome eso en serio. God will take that up Y seriously cosas comienzan a activarse a tu favor. and things begin to activate at Si your usted favor. dice, quiero ver mi familia sirviendo a Dios, If you said, I'm y going voy a to see my comenzar a family hacer serving un God, propósito diario a las 3 de la and madrugada, I'm going to do a purpose Dios daily se at 3 toma a.m. eso en serio. God takes that Mire, very no hay seriously. alguien, amado, algo más peligroso There's nothing more dangerous que alguien que se propone a tirarse de rodillas y hablar con Dios. than someone that has a purpose of Dios throwing themselves on mueve their los knees and speak with cielos y God.
lo tiene que God mover. moves the heavens if he Dios has to move mueve them. lo que sea God moves whatever para Él glorificarse. so he can Por glorify. eso se lo digo a Ananías. That's why he told Ananias. Aleluya, yo necesito, y estoy casi terminando, un caballero, Vladimir, I pasa need por a aquí. gentleman. Vladimir, come here. Ven corriendo para aquí. I'm almost closing. Mire, para que usted vea lo fuerte cuando alguien se compromete So con that Dios. you can see how strong Dice la it is Biblia when que al someone commits with instante God. que Cristo se le reveló a The Bible Saulo, says the instant that Jesus dice que revealed to lo Saul, guiaron y lo llevaron a la it casa says de they alguien. guided him and they took him to Y a dice house la of Biblia someone. que allí permanecía Saulo como, ponte And de the Bible rodillas. says that Saul would Permanecía de rodillas, be on his knees orando. praying. Mire, y dice la Biblia que cuando el Espíritu And de the Bible Dios, says that when the Spirit of God, Dios se movió donde un tal Ananías. God moved to Ven, ponte de Ananias. pie. Come Y le dijo, stand. Ananías, And he said, Ananias, necesito que hagas algo. I need you to do something. Que vayas a tal lugar, For you to go to such a a place, tal dirección, to such an address, casa número tal, to the house number color such, tal. color Allí such. hay un hombre There's a man que aquí él ora. that he prays. Mire la frase. Look at the phrase. Dice, he aquí que él ora. Look, here he prays. Es decir, que Dios no esperó It is to say that God did not que wait Saulo terminara de orar, for Saul to finish sino praying. que él dijo, él está orando. But he said he is Es decir, praying. en medio de la It is to oración, say in the midst of Dios prayer, está coordinando con Ananías. God is coordinating with Porque hay gente que Ananias. no han entendido Because there's people que who cuando haven't tú estás de understood rodillas, Dios está that resolviendo. when you're on your knees, God is Dios se está resolving. moviendo. God is moving. Mire, hay hijos There are children de creyentes of believers que el diablo no lo ha matado that the devil has not porque a la killed. misma hora Because at the que same el diablo time, digo lo mato, that the devil said, Dios te tiró de rodillas. Dios mío, God alguien threw puede down alabar a Dios en esta hora. somebody praise God. Porque mientras tú estás orando, Because while you are praying, Dios está moviendo cosas en el mundo God espiritual. is moving things in the spirit realm. Alguien dice amén. Somebody say amen. Por eso no ignores. That's why do not ignore. Cuando en un momento dado el Espíritu te despierta, When in a moment the Holy Spirit wakes you up, usted no sabe lo que Dios está cancelando. you don't know what God is canceling. Porque la palabra de Dios a Ananías fue claro. Because the words to Ananias was very clear. Necesito que hagas esto I need you to do this porque he aquí because here él ora. he prays. Mire esa frase. He aquí Look at that phrase. Here él ora. he prays. No dice he aquí He doesn't say here él duerme. he sleeps. He aquí Here él está entretenido. he's entertained. Porque Dios no se mueve Because God does por not gente move que andan entretenidos. by people who are Dios entertained. no obra God does not a work favor de gente que andan perdiendo el in tiempo. favor of people who are Dios wasting their va a time. actuar God is a gonna act favor de gente que ora. in favor of people who Dios pray. va a abrir puertas God is gonna open a doors favor de gente que ora. Alguien In puede favor alabar a of people Dios. who pray. Somebody praise God. Señor, muévete. Lord, move. Y Dios te dice, pues ponte a orar. And God says, well, pray. Señor, abre la puerta. Lord, open the door. Pues ponte a orar. Well, begin praying. Señor, trae a mi hijo. Lord, bring my son. Ponte a orar. Begin to pray. Señor, obra en mi casa. Lord, work in my Ponte a house. orar. Begin to Señor, pray. rompe las cadenas. Lord, break the En mi chains. matrimonio, In my ponte a marriage. orar. Begin to pray. Señor, obra Lord, work en mi cuerpo. in my body. Ponte a orar. Begin to pray. Yo creo en el poder de la oración. I believe in the power of prayer. Mientras tú oras, While you pray, Dios se mueve. God moves. Mire, y Dios, gracias mi hermano, y Thank Dios you, my brother. And God va donde sea, goes anywhere, mueve lo que sea, moves whatever, hace lo que sea does whatever por alguien que ora. for someone who prays. Eso a mí me impactó. That impacted me Porque, amado, a veces because sometimes no entendemos we don't que understand seríamos más efectivos that we would be more effective si oramos más. if we pray more. ¿Alguien está aquí? Are you here? Lo voy a decir de otra manera. Let A me say it veces again. Sometimes tocaríamos menos puertas we would touch less, knock on less doors si oráramos más. if we would pray more. ¿Alguien me está escuchando? Are you hearing me? Lo voy a poner de otra manera. Let me put it some. A veces Sometimes pasaríamos we would spend menos dolores de cabeza less headaches si oramos más. if we prayed more. Porque el que ora Because the one who prays no es él el que está haciendo, It's not him es who's Dios doing. el que se mueve por él, is God who es moves Dios el que for hace him. por él, It's God who does for es him. Dios el que actúa It's por God él. who acts for him. Gracias, mi hermano. Thank you, my El brother. poder de la oración. The power of prayer. Si algo If something vamos a hacer este año we're going to do this year es orar. is pray. Si algo If something vamos a hacer este año we're going to do this year es orar. is to pray.
hasta que duela la rodilla, until our knees hasta ache, que el cuerpo lo sienta, until our body feels it, hasta que las cadenas se quiebren, until the chains break, hasta que el yugo se rompa, until the yoke breaks, hasta que la familia sea sacudida, until the family is hasta shaken, que ese principado caiga. until Alguien that puede alabar a principality Dios. falls. Somebody Es el praise God. tiempo de tomar la oración en serio. It's time to take our prayers Dígale al que está a seriously. su lado, este año Tell your neighbor, this no year se puede jugar con la we oración. cannot play with Pero prayer. dígaselo en serio, este Say it año seriously. This year no se puede jugar con la oración. you cannot play with Vamos a prayer. entrar orando. We're gonna enter Vamos a praying. seguir orando. We're gonna keep praying. Vamos a caminar orando. We're gonna walk praying. Vamos a terminar orando. We're gonna finish Alguien puede praying. alabar a Dios. Somebody Alguien que se praise ponga God. de pie en esta Somebody noche. stand up tonight. Pentecostés. Pentecost. El Espíritu de Dios Holy Spirit quiere envolvernos wants to surround us bajo una atmósfera gloriosa. under a glorious atmosphere, Pero tiene que comenzar por nosotros. but it must begin with us. Que anhelemos That we must desire tener una vida constante de to oración. have a constant prayer life. Tener una vida constante de To oración. have a constant prayer life. A veces Sometimes lo que tiene sostenido tu casa what is holding up your house es aquel espacio que le dedicas a Dios en oración. is that space that you dedicate to God in prayer. ¿Cuántos de los que están aquí, How many of you here? el diablo no le ha tirado con todo? The devil has thrown everything at you. Pero por esos espacios de oración, But because of those spaces of prayer, esos espacios de oración, those spaces of prayer time, la guerra ha sido dura, the battle has been strong. el conflicto ha sido The fuerte, conflict has been tough. pero esos espacios de oración, But those prayer spaces, esos momentos de comunión. those moments of communion. Yo no sé usted, amado, pero yo tengo I hambre don't know por about Dios. you, my brother, but I'm hungry for God. Yo tengo hambre por el I am Espíritu hungry Santo. for the Holy Spirit. Yo tengo hambre de hablar con I Él. am hungry to speak with Yo God. tengo hambre de dedicarle tiempo a Dios. I am hungry to dedicate De time to God. dedicarle tiempo a la persona más dedicate importante de mi To the vida, person, the most important person in my que es life. el Espíritu Santo de Dios. That is the Holy Spirit of God. No lo pongas en segundo lugar. Do not place him in second place. Dile al Espíritu Santo: Tell the Holy Spirit, Señor, Lord, quiero conocerte más. I want to know you more. Quiero conocerte más. I want to know you more. Exprésale al Señor ahí donde tú Express estás. the Lord there where you are.